Entonces, vemos cómo hay unas bases de unas industrias culturales en Colombia en la política pública cultural. Lo que todo este auge de la economía creativa ha generado es que también se empiecen a generar unas políticas públicas culturales que lo que hagan sea respaldar todo el tema de respaldar e impulsar el tema de la economía creativa para el fortalecimiento del Producto Interno Bruto del país y de la economía nuestra. Entonces, la política cultural colombiana ha reconocido la importancia de los bienes y servicios cuyos orígenes son la cultura y la creatividad. Pasemos entonces también a unas bases de las industrias culturales en Colombia desde la política pública cultural. Al tener todo este auge con las industrias creativas, lo que se hace es que también se empiezan a generar unas bases desde la política pública que permitan consolidarla y afianzar todo el tema de economía creativa en el país para mejorar el Producto Interno Bruto del país desde la economía creativa, potenciarlo y al mismo tiempo impulsar esta economía. Entonces, la política pública cultural colombiana ha reconocido la importancia de los bienes y servicios cuyos orígenes son la cultura y la creatividad, en tanto son portadores de valores de una sociedad mediante recursos simbólicos que contribuyen al desarrollo de identidades, al capital humano, a la cohesión social y la convivencia. Todo esto se evidencia en la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Cultura, el COMPES 3959-2010, y estas bases reconocen que desde hace más de una década se vienen realizando para el fortalecimiento de las industrias culturales en Colombia, que está ligado con la industria creativa. Entonces, lo que podemos ver es como todo este tema de la industria creativa no es algo que viene recientemente sí se ha venido fortaleciendo y esto obedece como a toda una legislación que hay desde la política naranja y desde la ley de economía naranja, pero lo que ahorita ha aparecido es que se ha potenciado y que hay además de eso toda una historia detrás de esta legislación y obedece también a la Constitución Política, donde se habla de la cultura como un bien y un acceso a todos. En la Ley General de Cultura también se habla un poco de industrias culturales, aunque no era un pilar ni era una de las partes más fundamentales dentro de la Ley General de Cultura, pero se empezaron a generar esas primeros bases y esas pilares de lo que sería la industria creativa. Y en el COMPES, como ese compendio de política pública que tiene el Ministerio de Cultura, podemos también ver todas estas manifestaciones y cómo también la industria creativa tiene un lugar dentro de esto. Entonces, es un tema que se viene fortaleciendo, pero tiene unos pilares anteriores en Colombia. Vamos a ver la legislación que sustenta la economía creativa en Colombia. Entonces, Colombia cuenta con una política pública cultural que ha sido la antesala conceptual y metodológica a la formulación de la economía naranja. Primero tenemos la Ley 397 del 97, que definió la institucionalidad de la cultura y consolidó los principios inspirados en la Constitución Política del 91, especial lo relacionado con el papel de la ciudadanía frente al patrimonio de los procesos de creación. Entonces, en este lugar que aparece en la Ley General de Cultura o la Ley 397 del 97, lo que se hace precisamente es empezar a dar esos primeros pinitos frente a lo que sería esa construcción de ciudadanía a partir de unos procesos de creación, de patrimonio y de industria cultural. Posteriormente, en Colombia se aprobaron una serie de leyes que han sido fomento a determinados sectores, como la ley del libro, que es la ley 98 del 93, la ley del cine, que es la ley 814 del 2003, la ley de espectáculos públicos y artes escénicas, que es la ley 1493 del 2011. En Colombia se adhirió a la Convención de la UNESCO en el 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Entonces, todo esto son esas antesalas metodológicas y conceptuales que han construido y han potenciado que en este momento la ley naranja, que es la ley 1834 del 2007, sea importante y se le esté dando como un centro dentro de los planes de gobierno, dentro del plan de desarrollo
del país y al mismo tiempo desde los planes de desarrollo departamentales. Entonces esta ubica a la cultura y la creatividad en el centro de la agenda del desarrollo del país a corto, mediano y largo plazo. Entonces en este momento hay una apuesta hacia que la economía creativa sea la que empiece a movilizar la economía del país. Entonces tenemos ahí la ley naranja, la ley 1834 del 2017 y el decreto 1204 del 2020, que este decreto, aunque la ley sale en el 2017, bajo el decreto que se da en el 2020, ya se adopta una política pública integral para la economía naranja en todo el territorio colombiano. Hay también unos planes y unas estrategias resultantes de la ley naranja, como lo es la economía naranja en el plan de desarrollo nacional. Entonces, siendo esta un pilar ahora dentro del plan de desarrollo 2018-2022 a nivel nacional. También se está haciendo en este momento monitoreo y medición a partir del DANE con todo el tema del impacto de la economía colombiana y de la economía creativa en la economía colombiana. Se ha generado una cuenta satélite de economía naranja. Esta cuenta satélite lo que hace es empezar a hacer unos mapas culturales de estas economías emergentes desde todo el tema creativo. Y también hay unas bases conceptuales de economía naranja, que es un documento que establece las bases para estructurar una política de economía cultural y creativa, así como generar un marco para el diseño de sus estrategias y la implementación de sus actividades. Todo esto ustedes lo pueden consultar, las bases conceptuales, el monitoreo y el plan de desarrollo se puede consultar por internet, inclusive en la página, que ahora hay una página destinada únicamente para la economía creativa, pueden hacer también estas consultas. Como entonces parte de todo este tema de la ley naranja y todo lo que ha resultado de ella, aparece un decreto que ayuda a potenciar la financiación de las industrias creativas en el país. Este es el decreto 697 del 2020, sobre el cual se hace una deducción al impuesto de renta y a las áreas de desarrollo naranja. Eso quiere decir que aquellas empresas o proyectos que donan o invierten en la economía naranja, se les hace una deducción del impuesto de renta que corresponde al 165% del valor real invertido o donado por el periodo agravable en el que se realice la inversión. Entonces ahí se están generando unos apoyos económicos desde lo que sería la empresa en Colombia, la empresa pública y la empresa privada, para que se le haga una deducción de impuestos en este apoyo a la economía. También aparece el decreto 474 del 2000, en el que hace una ampliación a los beneficios a la ley de filmación en Colombia, y es una modificación a la ley que regula el fondo fílmico en Colombia. Y asimismo aparece el decreto 286 del 2020, que sería una exención de impuestos de renta por 7 años para las empresas culturales en el país. También aparecen unos antecedentes significativos en todo este tema de la construcción de esta política pública y de esta legislación naranja. Entonces tiene que ver con el Congreso de Economía Cultural, la tercera cara de la moneda, realizada en el 2001. En este primer congreso que se hace, lo que se posibilita es pensar y conceptualizar a través de la economía, y muchos intelectuales y economistas y funcionarios públicos empiezan a pensar también en la economía y en la relación entre economía y cultura como beneficio para el país.
También se hacen unas publicaciones relevantes en el año 2003 que tienen que ver sobre el impacto económico de las industrias culturales en Colombia y otra que habla sobre el impacto del sector cinematográfico sobre la economía colombiana, la situación actual y sus perspectivas. Asimismo, el British Council empieza a generar un mapeo de las industrias creativas en Bogotá y Soacha en el 2002. En este proyecto se instauró en dos etapas. La primera de ellas consiste en un diagnóstico en el que se habla de la situación de todas estas industrias creativas en la ciudad de Bogotá y la segunda en el desarrollo de proyectos específicos en los que se identificaron oportunidades, fortalezas y cómo contribuir a partir de ellas a la economía del desarrollo de la región. También tenemos en el 2008 la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en el que aplica una metodología diseñada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. En ella lo que hacen es medir la contribución económica de las industrias del derecho de autor y los derechos conexos en Colombia. En el 2014 se calculaban en el país los indicadores de UNESCO y Cultura para el desarrollo. Esto fue un instrumento elaborado de promoción y evaluación de la cultura y de los procesos en función del desarrollo para el país. Y en el 2016 el British Council realizó un estudio de deficiencias y escasez de capacidades en el sector cultural en Colombia y allí analizó la información de 7 sectores creativos en 7 ciudades con el fin de conocer las brechas de formación en oficios técnicos y la gestión de empresas creativas. Entonces, como vemos, todos esos empiezan a ser unos pilares que se empiezan a poner en relación a todo el tema de la legislación y cómo esto ayuda a consolidar una idea de creación y fortalecimiento económico a través de la industria creativa. Vamos a hablar entonces de unos beneficios que se han generado para todo el tema de la industria creativa en Colombia a partir de la legislación. Uno de ellos tiene que ver con la exención en renta por 7 años para empresas de la economía naranja. Esta exención nace a partir del decreto 286 del 2020. Este es un incentivo fiscal que está dirigido a las empresas con un objeto social que está ligado al desarrollo de actividades culturales y creativas y también que tengan base tecnológica. Los intereses o los interesados en aplicar a este beneficio deben ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario y tener su domicilio principal dentro del territorio colombiano. Entonces es importante ir mirando esos beneficios que se empezaron a generar, sobre todo para el tema de la industria creativa. Para poder acceder a esta exención, pues hay que estar con el código SIU, que es todo el tema del DANE y en el que se ve reflejado en el RUT. Entonces hay que hacer ese cambio ahí en el RUT para poder acceder a él. También han empezado a salir una variedad de convocatorias y de concursos que promueven todo el tema de emprendimiento y de creación para la economía naranja. El BID constantemente está sacando unos concursos para todo el tema del sector productivo desde la economía creativa y en este momento tiene uno vigente que se llama el valor de la creatividad y la innovación en la economía naranja. Para aquellos que quieran revisarlo pueden entrar a la página del BID y consultarlo. También el Fondo Emprender con el SENA ha generado una línea específica para economía naranja. El Fondo Emprender del SENA es un fondo condonable. Eso quiere decir que si se cumple con el plan de negocios, pues no hay que pagar como este fondo que se da para la creación de empresas, y ellos lo están otorgando en este momento para el sector cultural principalmente, porque en otros momentos había sido enfocado como en otras áreas muy distintas de la economía, y gracias a todo el tema de legislación pues también ha entrado a ser parte
de, de los incentivos para la creación de industria y economía creativa. También en los estímulos a la creación de tanto el Ministerio de Cultura como de las alcaldías municipales se empezó a generar una línea naranja que tiene que ver precisamente con todo el tema de impulsar diferentes estrategias. Por ejemplo, les voy a mostrar a continuación los que tienen que ver con los incentivos que tuvo este año el Ministerio de Cultura. Entonces, hay unas becas para la producción de bienes y servicios creativos y culturales innovadores. También, como vemos, este tiene que ver específicamente con el tema de producción. El que sigue tiene que ver con todo el tema de circulación, que son becas y estrategias para la red para la circulación de bienes y servicios culturales creativos. También están las becas para el desarrollo y fortalecimiento de plataformas digitales para la exhibición, circulación, comercialización y promoción de bienes y servicios de economía naranja. Miremos cómo cada una está enfocada en diferentes líneas. Este ya tiene que ver más con el tema de comercialización y de producción. La siguiente estaría enfocada hacia la consolidación de nuevos modelos de negocio, es decir, a impulsar nuevas empresas creativas. El otro va a una beca de prestación de servicios académicos culturales en canales digitales, que tiene que ver con todo el tema de formación, y las becas para sostenibilidad de infraestructuras culturales y creativas, que si se piensan entonces todas estas líneas que empezaron a salir desde el ministerio tienen que ver con los pilares que se están proyectando para todo el tema de industria creativa, como es la producción, como es la circulación, como es todo el tema de exhibición, circulación. También tiene que ver entonces con todo el tema de esa creación de nuevos modelos culturales, con los servicios académicos y culturales que se van generando y con la sostenibilidad de estructuras creativas. Asimismo, hay una serie de instituciones que se también delegaron de toda la ley naranja, precisamente porque desde allí se pusieron unos postulados de unas instituciones que se debían crear para su funcionamiento. Una de ellas es una corporación, que es la corporación COCREA, que es una corporación para el desarrollo de la economía cultural y creativa en Colombia. Entonces, esta corporación nace a partir de la ley 955 del 2019, que tiene que ver con el plan de desarrollo, y en el artículo 180 se especifica que esta sería una entidad que sería designada para y por Mincultura para realizar la convocatoria e implementar un incentivo tributario contemplado para todo el tema de impulsar la economía creativa y la creación de empresas. CoCrea tiene como fin promover el desarrollo de cadenas de valor en cuanto a procesos de formación, de creación, de producción, distribución, circulación, y también el acceso ciudadano de los diversos sectores creativos vinculados a las artes, el emprendimiento y la cultura en Colombia. Lo que ellos hacen entonces es promover los procesos de formación, de creación, de producción y distribución, circulación y acceso ciudadano a los diversos sectores creativos y culturales en Colombia. Veamos entonces que la promoción que tiene esta institución, esta corporación, está ligada directamente con las líneas estratégicas que se están proyectando para la economía naranja: creación, formación, circulación, distribución y acceso. La convocatoria con CoCrea lo que hace entonces es evaluar proyectos susceptibles a recibir recursos y aportes para la realización que es contemplado entonces en el decreto 696 del 2020. Es importante entender que ellos no entregan incentivos directamente, sino que lo que ellos hacen es avalar y evaluar proyectos que fueran susceptibles a recibir esos recursos por parte del Estado o por parte de otras entidades que quieran hacer inversión.
También es en este COCREA es esa oportunidad para esas personas jurídicas, públicas o privadas a que aporten al desarrollo cultural y creativo a cambio de una deducción del impuesto de renta que hace parte de esas líneas y de esos decretos que les mostré anteriormente que se sacaron en función de promover la economía naranja. Entonces esta institución lo que hace es regular precisamente todos estos dineros que estarían saliendo de empresas. Y los contribuyentes de renta pueden elegir los proyectos a los que desean apoyar a través de sus aportes. Entonces, en esta corporación lo que haría sería como ser ese canal entre esos aportes que se harían y los proyectos que estas instituciones quieren apoyar. Entonces lo que habría que hacer es inscribirse con ellos para que estos incentivos también lleguen a esas empresas creativas que uno tiene. Pero para eso es necesario entonces hacer como todo ese proceso con ellos y esperar esa evaluación y esa evaluación y ese aval del proyecto que permita asimismo vincularse con toda esta corporación y acceder a que otras empresas puedan financiar nuestros proyectos. Vamos a ver entonces algunas instituciones, unas dependencias que son emergentes a partir de la ley naranja. Bueno, una de ellas que se menciona en la legislación tiene que ver con la creación de un Consejo Nacional de Economía Naranja, el cual ya fue creado. Este consejo está encabezado por el Ministerio de Cultura y también lo conforman Mincomercio, Mintic, Mintrabajo, Mineducación, Mininterior, Minhacienda, el Departamento Nacional de Estadísticas DANE, el SENA, el DNA y FINDETER. Entonces miremos que el Consejo Nacional de Economía Naranja, el CNN, se creó y se reglamentó a través del decreto 0935 del 18 de octubre del 2018, que es un decreto que avala todo el tema de economía naranja. El organismo asesor y consultivo del gobierno nacional encargado de formular lineamientos generales de política y coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para la promoción, defensa, divulgación y el desarrollo de la economía creativa. Vamos a ver entonces cómo todo este tema de economía creativa pasó de ser no solamente como una función del Ministerio de Cultura, que aunque este sea el ente rector, también operan muchas instituciones ahí que empiezan a tener voz y voto y que son importantes porque al entenderse todo el tema de economía creativa no solamente desde el sector de las artes, sino también desde de otras instancias que tienen que ver también con la tecnología, con la educación, con el comercio, entonces tienen que entrar otras dependencias y otros entes también a regularlo y a ser parte de él. Por eso es un consejo que está constituido por el Departamento Nacional de Promoción, por el DANE, por el SENA, por el FINDET, por el DNA, Minhacienda, Mininterior, Mineducación, Mintrabajo, Mintic y Mincomercio. Con la economía naranja estamos fortaleciendo la creatividad, el arte, la cultura, la innovación y el talento de los colombianos. Si quieres hacer realidad tus proyectos creativos, esto te interesa. El Gobierno de Colombia brinda incentivos para fortalecer y apoyar a las industrias creativas y culturales, financiamiento, formación, beneficios tributarios, mejoramiento de infraestructuras físicas y digitales, nuevos mercados. La economía naranja es equidad y más oportunidades para los colombianos. Bueno, se crea también el SIENA, que el SIENA es un conjunto de componentes que interactúan para copiar, consolidar y difundir la información estadística y técnica relacionada con la economía naranja como insumos para la toma de decisiones de política pública.
Entonces, el SIENA lo que busca es difundir información estadística según lo dispuesto en el decreto 2404 del 2019, que tiene que ver con un poco con las preocupaciones que les contaba al inicio de este video, en el que una de las preocupaciones es lograr la medición del sector cultural. Entonces lo que ellos hacen es precisamente disponer una documentación metodológica relacionada con todo el tema de medición de economía naranja. Ellos presentan también unas versiones publicadas y unos reportes y dan a conocer las actividades y avances en las mesas de información y cómo ha ido avanzando la economía a partir de todo el tema de la economía naranja. Otra estrategia que se crea como para todo este tema de lograr una medición tiene que ver con un reporte naranja que hace el DANE y Mincultura. Este está relacionado con el SIU, con el código SIU, que es ese código que se ve en el RUT. Entonces ya se generaron unos códigos específicos, ustedes pueden consultar en la página del Ministerio de Cultura, sobre todo en la página de Economía Naranja, que hay una página específica solo de Economía Naranja en este momento, y hay un documento que habla sobre el código SIU, como esa clasificación de actividades económicas de las empresas y personas naturales por procesos productivos. El objetivo de este código es proporcionar un conjunto de categorías y de actividades que puedan ser utilizadas para elaborar todo el tema estadístico. Entonces, antes eran muy generales, ahora ya hay un código SIU específico para el tema de industria cultural y creativa en Colombia. Todo esto se crea con el objetivo de aportar al fortalecimiento de las industrias creativas y sobre todo tener todo el tema de medición mediante una cuenta satélite de cultura con el DANE y en conjunto con entidades que pertenecen al Consejo Nacional de la Economía Naranja. Se estableció entonces toda esta cuenta satélite de cultura y de economía naranja. En ella se incorporan todos los sectores asociados a las industrias culturales y creativas, o lo que se pretende precisamente es lograr ese consolidado a partir de ese código SIU. El DANE trabaja en la cuenta satélite de cultura de Colombia y actualmente ofrece resultados del periodo 2005 hasta el 2018. Su objetivo ha sido el de realizar una delimitación funcional del campo cultural con base en una metodología que abarque la totalidad de sus expresiones y que permita la valoración económica de sus productos y de las actividades que los generan. Entonces, en este momento, la tarea principal del DANE sería la de lograr tener unas estadísticas de cuál es realmente la inversión que se está haciendo en economía y cuáles son esos en economía creativa y cuáles son entonces esas derivadas o esos resultados que hay para el crecimiento económico del país a partir de la economía creativa. También el Grupo de Emprendimiento del Ministerio de Cultura creó un observatorio de cultura económica. Este observatorio de cultura económica también lo que está tratando de hacer es unas mediciones que permitan generar ese impacto social, económico que están generando en Colombia las industrias creativas. Entonces, nace en el 2011 con la intención de informar oportunamente y analizar la cultura económica en el país. Se han generado unas investigaciones importantes que han publicado con el impulso del Observatorio
de cultura económica. Estos son unos estudios sobre el impacto económico y el valor de la cultura social en los festivales en Colombia entre el 2010 y el 2018. El otro es la caracterización metodológica para la valoración económica del patrimonio cultural en Colombia en el 2015. Los intermedios culturales de las cadenas de producción de las industrias culturales en el 2016, la estrategia de fomento de la circulación de bienes y servicios creativos en Colombia en el 2017 y la red editorial en Colombia, compilación de investigaciones sobre el sector en el 2018. Entonces todas estas publicaciones precisamente lo que están permitiendo es generar un cuerpo teórico de lo que sería una metodología, una producción, una implementación, una compilación del sector económico en Colombia. Bueno, otra de las instituciones que se crea es el Sistema de Información y Registro Cinematográfico, CIREC. Esta es la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, que implementa el CIREC como un instrumento que es creado a partir de la Ley 814 del 2003 y tiene como el propósito apoyar los procesos de seguimiento de políticas y toma de decisiones para la cinematografía nacional. La idea es que el CIREC también permite hacer un control y un seguimiento de aquellos que están produciendo, quienes están consumiendo y quienes comercializan todo el tema cinematográfico en Colombia. Asimismo, se crea un sello que se llama el sello CREA, Colombia CREA. Este sello está pensado desde la producción y la idea de este sello es que marque la producción a nivel artístico, cultural y creativo que se haga en Colombia para su exportación. Entonces la idea es que todo lo que se haga desde el tema de economía creativa tenga a nivel nacional y alrededor del mundo un sello que posicione la identidad nacional y que permita visibilizar la cultura y la creatividad en Colombia. Este sello estaría identificando entonces las artes, el patrimonio, el talento, la cultura, la creatividad de las industrias creativas colombianas y la idea es promoverlas en el país a nivel nacional y también alrededor del mundo o internacional para tener una mayor difusión de contenidos y que se diga eso fue creado en Colombia. Es como un made in China, pero desde el lugar de sellar la producción creativa en Colombia. Tiene que ver mucho también con el tema de derechos de autor, que pasaría a ser productos directamente del Estado. Hay otro también que se llama Compra lo Nuestro,
ya esto tiene que ver con una institución que se crea pensada en la circulación. La anterior era pensada desde la producción, esta está pensada desde la circulación, y la idea es que se puedan promover y desarrollar y fortalecer todos los sectores colombianos, desde el tema de impulsar la compra de productos colombianos. Aquí esto estaría liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, y con el apoyo del BID. El objetivo que ellos tienen es conectar a quienes ofrecen bienes y servicios culturales y creativos con empresas de otros sectores tradicionales de la economía. Esto tiene como un propósito el de promover el intercambio con información entre los distintos sectores para crear oportunidades de acercamientos productivos y generar nuevos negocios. Entonces es cómo vincular la producción con la circulación y con otras esferas que permitan movilizar el tema de negocios a partir de la industria creativa. Bueno, también se empiezan a pensar al interior del país en unas áreas de desarrollo naranja o ADN. Estas áreas de desarrollo naranja son creadas gracias al Plan de Desarrollo, que es la Ley 1955 del 2009 en el artículo 179, y son creadas por un decreto reglamentario que es el 697 del 2 de mayo del 2020. Estas áreas de desarrollo naranja entonces están pensadas como unos espacios geográficos en el territorio nacional que delimitan y reconocen mediante decisiones administrativas o de su identidad territorial los instrumentos de ordenamiento territorial. La idea entonces es que a partir de esas zonas geográficas que se han delimitado, entonces se logre posicionar unos artistas, creadores, emprendedores, se empiecen también a crear infraestructuras y equipamientos culturales que permitan consolidar las empresas culturales en el país y que también impulsen procesos de producción, de creación, de circulación, de distribución y acceso de las manifestaciones y bienes y servicios culturales y creativos. Asimismo, estas están basadas en todo el tema de sostenibilidad y buscan generar empleo creativo para la industria cultural, y la idea es que logren también no solamente impulsarlo desde la economía, sino que al mismo tiempo integren temas como la identidad, el patrimonio, la valoración, las dinámicas culturales, y que al mismo tiempo esto se logre consolidar o que logre también hacer unas alianzas con otros sectores o mercados del municipio, de la región, del país o a nivel mundial. Colombia ya cuenta con 18 áreas de desarrollo naranja en el país. De esta manera se supera la meta contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, que planteaba la creación de 5 ADN en los 4 años de gobierno. Estas cifras ratifican que las autoridades locales, los artistas, los gestores culturales, emprendedores y empresas culturales y creativas han comprendido el papel fundamental que tendrán los distritos creativos en el marco de la reactivación del país. Estas áreas permitirán apoyar y fortalecer las actividades culturales y creativas, así como impulsar escenarios de renovación urbana, de generación de empleo y de inversión privada y extranjera. Las áreas de desarrollo naranja están ubicadas en Montería, Barranquilla, Barrio Abajo, Medellín, Perpetuo Socorro, Riohacha, Tsushima Centro, Girardot, Visión 2040, La Ceja, Antioquia, ADN Valle Creativo, Cali, 2 ADNs, Centro y Centro de Danza y Coreografía La Licorera. Villapinzón, Cundinamarca, 4 ADN, Atoviejo, Camino de Libertad, El Trueque, Labranza y Curtido y Senderos de Tradición y Vida. Y en Villa del Rosario, norte de Santander, se delimitaron recientemente 6 áreas de desarrollo naranja.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. También entonces, pensando en el territorio, se organiza el programa de fortalecimiento empresarial CREA. Este programa estaría entonces enfocado a la generación de habilidades y capacidades gerenciales en los emprendedores culturales y creativos. Está dirigido a emprendimientos con modelos de gestión comunitarios, iniciativas sin ánimo de lucro o con un proceso en sus primeras etapas de desarrollo. Entonces lo que hace este CREA es fortalecer todo el tema empresarial mediante unas capacitaciones y mediante un proceso que permita que los modelos de gestión de los emprendimientos creativos sean mucho más fuertes a nivel empresarial. Otra de las estrategias importantes entonces que se empiezan a formular para todo el tema de la industria creativa tiene que ver con el mapeo express de sectores culturales. Entonces todo este mapeo lo que va a permitir es tener un sistema de información amplio de esos sistemas creativos y culturales y ustedes pueden acceder a ellos a partir de la página de la economía naranja que hay en este momento creada, y a partir de ella ustedes pueden entrar a mirar esos mapeos que se están haciendo del país, en el que se empiezan a hablar de esas relaciones que hay entre la economía y la creación de industrias, los productores y las proyecciones que se están haciendo a nivel territorial con ellas. El propósito entonces de esta plataforma es de presentar una identificación desde la geografía y lograr caracterizar unos agentes culturales y creativos en cada área para lograr ese mapeo que permita ir identificando cómo es el movimiento que se está generando en el sector creativo a partir de la creación de industria. Esto lo que haría sería también contribuir a una toma de decisiones, a una planificación estratégica para el sector cultural, a crear diferentes herramientas y a posibilitar asimismo todo el tema de emprendimiento y capacitación. Esta iniciativa entonces está liderada por el Ministerio de Cultura en alianza con la Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER. Y es implementada por el Centro Nacional de Consultoría. Entonces vamos a ver algunos de esos mapeos que se hacen en la página. Como pueden ver en este mapeo que se está haciendo de estas industrias culturales a nivel nacional, se está haciendo por empresas del sector de economía creativa y la actividad económica. Entonces lo que hace es que se empieza a diferenciar a qué tipo de actividad económica estarían relacionadas, si tiene que ver con el turismo, si tiene que ver con las artes, si tiene que ver con el patrimonio, si tiene que ver con la gastronomía. Entonces empiezan a definir publicidad, diseño, en cada sector cuáles serían esos fuertes a nivel nacional, y se empiezan a generar a partir de allí unas estadísticas. Sin embargo, todo este consolidado pues aún falta alimentarse porque es muy nuevo todo el SIU y el sistema de identificación que se está creando, y aún no están todas las empresas culturales y creativas registradas. Además, no todos aquellos que son corporación desean hacer parte de la industria creativa, que es también otra de las bemoles que tendría todo este sistema para hacer esa identificación de empresas, precisamente porque hay algunos sectores que han operado de una manera mucho más altruista y también con un enfoque más social que económico, y que su interés no es precisamente el de tener esa injerencia directa sobre el sector económico. Entonces, aunque esto todavía está muy pequeño, sabemos pues como las estadísticas aún son escasas y no alcanzan a reflejar toda la industria que hay, inclusive todo el tema de emprendimientos que se están generando en el sector, también obedece a que muchos de ellos no quieren vincularse directamente con la idea de hacer parte de una economía creativa.
Tenemos también el proyecto, la proyección de inversión que se hace en total por ciudad. Ahí se están mirando cuál sería esa inversión proyectada, siendo Bogotá el líder, le seguiría Medellín, Cali, Barranquilla, y así se va viendo cómo se va disminuyendo progresivamente ese lugar de la inversión, y donde hay unos lugares estratégicos desde el mapeo nacional donde ha sido mucho más fuerte el proyecto de inversión en el tema de economía naranja. También se hacen algunas proyecciones que tengan que ver con el empleo en la ciudad, y se ve entonces como en proyección de empleo desde la economía creativa, entonces Bogotá estaría liderando todo este lugar de posibilitar generar empleos. Le seguiría Medellín y posteriormente Cali, y se van viendo las ciudades que siguen. Y aquí hay una proyección de empleo para Antioquia. Entonces se ve como en Medellín hay una proyección mayor en relación con distintos pueblos, departamentos, como es La Estrella, Sabaneta, Girardota, Itagüí, el Carmen de Viboral, Río Negro, tienen una proyección mucho más baja de empleos. También habría unos proyectos por ubicación geográfica, entonces estarían mostrando estos proyectos que se van consolidando desde la geografía nacional, y ello nos daría como todo el mapeo que se está haciendo Colombia respecto a la economía naranja. Por supuesto, como estos mapeos apenas están iniciando, aún falta que sean mucho más alimentados, falta que algunas personas también se unan a ello, y también algunas que respetablemente no querrán estar y no hacer parte de la economía naranja y creativa, precisamente por ese lugar social al que le apuntan, mucho más que al económico. Para el encuentro que vamos a tener presencial, vamos a estar viendo unos retos y unas problematizaciones de la economía naranja en Colombia. Vamos a centrarnos precisamente en esas discusiones que se han hecho alrededor de las políticas, alrededor de las instituciones que se han creado, alrededor de la cantidad de esferas que engloba la economía creativa. Pues como lo vimos, hay muchos sectores que tienen que ver con ella: las multimedia, los videojuegos, la culinaria, la gastronomía, los arquitectos y la arquitectura, como esto empieza a entrar también en juego, y eso hace que sea un saco muy grande. Allí también hay unas discusiones que se han dado en torno como a la economía naranja y a las políticas que se han implementado en Colombia, y la idea sería mirar como esos retos también que hay en áreas de generar una economía creativa que realmente pueda favorecer el sector cultural y lograr que haya una apropiación de unos conceptos que nos permitan crecer a nivel económico, pero al mismo tiempo fortalecernos a nivel social. Entonces los estaremos revisando. Hay una bibliografía específica de este curso que acabamos de ver, y yo se las dejo a ustedes para que la observen, la miren, la estudien. Al mismo tiempo les voy a estar compartiendo una carpeta en Drive en la que van a tener acceso a muchos de estos documentos para su estudio, aquellos que quieran profundizar un poco más y en detalle en todas estas conceptualizaciones que se están haciendo en Colombia a partir de la economía creativa o naranja. Muchas gracias entonces por acompañar, por hacer parte de este proceso. Esperamos que ustedes puedan entonces seguirnos acompañando en la clase que vamos a tener, y que tengan muchas preguntas también, que espero que esta presentación les deje muchas preguntas para que podamos también poner en diálogo todo ese tema de retos y problematizaciones que hay en torno a la economía naranja.